El libro de Enoc. El libro de Enoc es un antiguo texto religioso apocalíptico hebreo donde se explica el origen de los ángeles caídos y por qué era necesario el diluvio universal, que se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los demonios y Nephilim, porque algunos ángeles cayeron del cielo. Una explicación de por qué el diluvio del Génesis era moralmente necesario y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. El libro de Enoc fue ampliamente conocido durante el desarrollo del canon de la Biblia hebrea. Enoc fue excluido tanto del canon formal del Tanaj como del canon típico de la Septuaginta. Una posible razón para el rechazo judío del libro podría ser la naturaleza textual de varias secciones tempranas del libro que hacen uso de material de la Torá. El contenido, descripciones particularmente detalladas de los ángeles caídos, también sería una razón para el rechazo del canon hebreo en este periodo. En el cristianismo del siglo IV, el libro de Enoc fue excluido en su mayoría de canon bíblicos cristianos, y ahora es considerado como escritura solo por la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo y la Iglesia Ortodoxa Eritrea Tewahedo. Secciones del libro de Enoc. El libro de los vigilantes. En esta primera sección del libro de Enoc se describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nephilim, y narra los viajes de Enoc en los cielos. Esta sección fue compuesta en el siglo IV o III a.C., según los eruditos occidentales. La introducción al libro de Enoc nos dice que fue un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera una visión del Santo en los cielos. Las cosas que los hijos de Dios mostraron a Enoc son profetizadas que sucederán en la generación que está por venir. En el libro se discute la llegada de Dios a la tierra en el monte Sinaí con sus anfitriones para juzgar a la humanidad. También habla de las luminarias que se levantan y se ponen en orden y en su propio tiempo y nunca cambian. Según el libro de Enoc, todas las cosas están ordenadas por Dios y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán y los grandes y los buenos vivirán en luz, gozo y paz. En la primera sección de este libro se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semías obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación de los Nephilim, conocidos como gigantes. En el libro también se comenta las enseñanzas de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azazel, que enseñó a los humanos a hacer todo tipo de armas y armaduras, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe hacer. Después Dios ordena al arcángel Rafael que encarcelara a Azazel y lo arroja a una abertura en el desierto y colocará sobre él rocas ásperas y dentadas, para que permaneciera allí hasta el día del juicio final en que Azazel será arrojado al fuego. También dio instrucciones para encarcelar al resto de ángeles caídos y destruir a los Nephilim. Libro de las parábolas. Los siguientes capítulos del libro de Enoc se conocen como el libro de las parábolas. Estos capítulos se centran en la idea del juicio final y el fin del mundo. En el libro de parábolas se utiliza la expresión hijo del hombre para el protagonista también llamado justo, elegido y Mesías. En este libro, Enoc fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo. Pero algunos han sugerido que el texto se refiere a Enoc como muerto de muerte natural y ascendido al cielo. El libro se divide en 3 parábolas.
En la primera parábola se habla del juicio de los venideros. En la segunda parábola se trata el tema del Mesías, el juicio de los reyes y poderosos, la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. En la tercera parábola se habla de los santos, las criaturas míticas del juicio final, el de los justos y la predicción de Noé del diluvio. El libro astronómico. Este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento, como un conocimiento revelado a Enoc en sus viajes al cielo guiados por Uriel. También describe el calendario solar que fue usado por la secta del Mar Muerto. El año estaba compuesto por 364 días, divididos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Cada estación se componía de 3 meses iguales de 30 días, más un día extra al final del tercer mes. Todo el año estaba compuesto por 52 semanas y todos los días del calendario ocurrían siempre en el mismo día de la semana. Cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles, que era el 4.º día de la creación narrada en el Génesis. El día en que se crearon las luces del cielo, las estaciones, los días y los años. No se sabe cómo hacía coincidir este calendario con el año tropical de 365.24 días, y ni siquiera está seguro si sintieron la necesidad de ajustarlo. En el libro se relata por capítulos el sol, la luna y sus fases, el año lunar, los 12 vientos y sus portales, los 4 cuartos del mundo, el sol y la luna, la recapitulación de varias leyes, la perversión de la naturaleza y los cuerpos celestes debido al pecado de los hombres y las tablas celestiales y la misión de Enoc. El libro de las visiones de los sueños. Este libro trata de las visiones oníricas, que contiene una visión de la historia de Israel hasta lo que se ha interpretado como la revuelta macabea alrededor de 150 a.C. En la primera visión del sueño se habla sobre el diluvio, la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles, la muerte de Noé, el éxodo, la construcción del templo de Salomón, los 2 reinos de Israel y Judá, la época de Alejandro Magno y la revolución macabea. En la segunda visión del sueño, los animales se usan para representar a los seres humanos y seres humanos para representar ángeles. De esta manera, el color blanco significa pureza moral, el color negro es el pecado, el color rojo se refiere al martirio. El toro blanco es Adán, la novilla es Eva, el becerro rojo es Abel, el ternero negro es Caín, el becerro blanco es Set. El señor de las ovejas es Dios, el toro es Noé, la estrella caída es Azazel, los elefantes son los gigantes y los camellos son los nefilim. Las ovejas son los fieles, los carneros los líderes, los rebaños son las tribus de Israel, los osos, hienas o lobos son los egipcios, los perros son los filisteos, los tigres son Arimatea, los cuervos los seleucidas y los milanos los ptolomeos. La epístola de Enoc. Fechan este libro entre el 170 y el siglo I a.C. Este libro contiene 5 secciones divididas. La número 1. El Apocalipsis de las semanas narra la historia del mundo en 10 periodos, 7 del pasado y 3 del futuro. Número 2. La exhortación es una breve lista de pasos a seguir para la justicia dicha por Enoc a su hijo Matusalén. Número 3. La epístola está dividida en 2 partes. En la primera describe la sabiduría del Señor, la recompensa final del justo y el castigo del mal y los 2 caminos separados de justicia e injusticia. En la segunda hay 6 predicciones contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte.
el nacimiento de Noé. En esta parte habla del diluvio y de Noé, que nació con la apariencia de un ángel. La última, la conclusión, es un apéndice y posiblemente obra del redactor final, donde destaca la generación de luz en oposición a los pecadores destinados a las tinieblas. Enoc es el libro del Génesis de la Biblia, el nombre de varios personajes bíblicos mencionados en 2 genealogías, y posteriormente por muchos autores judíos, cristianos y musulmanes, entre los cuales se le identifica con el profeta Idris. Se cree que el escritor griego Arato, de comienzos del siglo III a.C., también escribió sobre este relato. Su relato, aunque diferente, presenta una gran similitud con este. Cuenta que la justicia, siempre virgen, ya que no yacía con nadie, hija de la aurora, gobernó con virtud la humanidad en la edad de oro. Pero cuando llegaron las edades de plata y de bronce, acarreando codicia y masacre, ella exclamó: «¡Ay de esta raza perversa!», y ascendió al cielo, donde se convirtió en la constelación Virgo. El resto de la narración está tomada del relato de Apolodoro, sobre la persecución de las 7 Pléyades vírgenes, hijas de Atlante y Pleione, que lograron escapar de los brazos del cazador Orión transformadas en estrellas. No obstante, la mayoría de los estudiosos creen que Instantaar parece referir a la diosa babilónica Istar, identificada a veces con la constelación Virgo. La creencia popular egipcia identificaba a Orión, la constelación en la que se convirtió Sehan-Nasai, en el alma de Osiris. La explicación de este mito de los gigantes, hijos de él, que ha constituido un obstáculo para los teólogos, puede estar en la llegada a Canaán de pastores hebreos, altos y bárbaros, aproximadamente en el 1900 a.C., y en su contacto mediante el matrimonio con las etnias del lugar. En este sentido, los hijos de él se refería a los propietarios de ganado que veneraban al dios toro semita. El término hijas de Adán querría decir mujeres de la tierra. En hebreo, Adama significa tierra. Esto es, las agricultoras cananeas, adoradas de la diosa, famosas por sus orgías y su prostitución premarital. Si es así, este acontecimiento histórico se ha mezclado con el mito ugarítico, según el cual el dios él sedujo a 2 mujeres mortales y engendró 2 hijos divinos con ella, a saber Sahar y Salem. Sahar aparece como divinidad alada en el Salmo 139, y su hijo, según Isaías 14:12, era el ángel caído Elel. Las uniones entre dioses y mortales, que generalmente en la mitología provienen de las uniones de reyes o reinas con plebeyos, ocurren con frecuencia en los mitos del Mediterráneo y el cercano Oriente. Como el judaísmo posterior rechazó todas las deidades menos su propio Dios trascendental, y como éste nunca se casó ni asoció con una mujer alguna, el rabino Shimon ben Yohai maldijo en su texto Génesis Rabá a todos los que interpretaran hijos de él en el sentido ugarítico. De manera evidente, tal interpretación todavía era habitual en el siglo II, y solo desapareció cuando Elohim fueron interpretados como hijos de los jueces. Elohim podía significar dioses, pero también jueces. Se generó incluso la teoría de que cuando un magistrado debidamente designado juzgaba una causa, el espíritu de él lo poseía. Yo había dicho, ustedes son dioses, todos ustedes, hijos del Altísimo. Según las Homilias Clementinas, opúsculo cristiano de principios del siglo III, escrito probablemente en Siria. Ciertos ángeles acusadores pidieron permiso al dios Yahvé Elohim para reunir pruebas fidedignas de la iniquidad humana. Perlas, tinte purpúreo, oro y otros tesoros, que fueron robados inmediatamente por los codiciosos hombres. Entonces los ángeles adoptaron forma humana con la esperanza de enseñar rectitud a la humanidad. Pero esa asunción de carne humana les hizo someterse a los apetitos humanos.
seducidos por las hijas de los hombres, se encontraron encadenados a la tierra y fueron incapaces de recuperar sus formas espirituales. Los caídos tenían unos apetitos tan grandes que Yahvé Elohim hizo llover sobre ellos maná de muchos sabores diferentes para que no sintieran la tentación de comer carne, alimento prohibido, y excusaron su flaqueza, alegando escasez de cereal y hortalizas. No obstante, los caídos rechazaron el maná de Yahvé Elohim, mataron animales para comerlos y hasta probaron carne humana, contaminando así el aire con vapores nauseabundos. Con las mujeres y las bestias del campo y el agua procrearon hijos monstruosos y titanes. Fue entonces cuando Yahvé Elohim empezó a pergeñar la destrucción de su mundo por medio del diluvio. El ángel Metatrón. Más tarde, el mito hebreo convierte a Enoc en el ángel ayudante y consejero de Yahvé Elohim y también en patrono de todos los niños que estudian la Torá. Según el Sefer Halof Midra sobre los secretos del cielo, estrechamente relacionado con el libro de Enoc, el sabio y virtuoso Enoc ascendió al cielo, donde se convirtió en el principal consejero de Yahvé Elohim, y desde entonces fue llamado Metatrón. Yahvé Elohim puso su propia corona sobre la cabeza de Enoc y le dio 72 alas y numerosos ojos. La carne de Enoc se transformó en llama, los tendones en fuego, los huesos en ascuas, los ojos en antorchas, el cabello en rayos de luz, y lo envolvió la tormenta, el torbellino, el trueno y el rayo. Metatrón sería una corrupción hebrea del griego metadromos, el que persigue con venganza, o de metatón ronón, cercano al trono. Los setitas, descendientes de Set, hacían voto de celibato y llevaban vida de anacoretas según el ejemplo de Enoc. Según el Génesis 5:22 al 24, Enoc era un hombre justo. Caminó con Yahvé, vivió 365 años y desapareció, porque Yahvé se lo llevó sin que muriera. El cronista, poeta y teólogo católico sirio Gregorio Bar Ebrahim escribió: Enoc fue el primero que inventó los libros y las diversas formas de escrituras. Los antiguos griegos declaran que Enoc es equivalente a Hermes Trimegisto y enseñó a los hijos de los hombres el arte de construir ciudades y promulgó algunas leyes admirables. Descubrió el conocimiento del zodiaco y el curso de los planetas, y enseñó a los hijos de los hombres que debían adorar a los Elohim, que debían ayunar, que debían rezar, que debían dar limosna, ofrendas votivas y diezmos. Reprobó los alimentos abominables y la ebriedad, e instituyó festivales para sacrificios al sol en cada uno de los signos zodiacales. En el Islam, el profeta Enoc es conocido como Idris, por algunos ulemas, y se le describe como siguiente: verdaderamente es un hombre de verdad y un profeta, le elevamos a un alto puesto. Según el Enoc, texto apócrifo y pseudoepigráfico, el dios Yahvé se llevó a Enoc y le transformó en el ángel Metatrón. Se dice que el rey Salomón adquirió gran parte de su sabiduría en el libro de Raziel, colección de secretos astrológicos tallados en zafiro que guardaba el ángel Raziel. En el capítulo 23 del Enoc, el Enoc eslavo dice que el dios dictó a Enoc su conocimiento cósmico. Después designó a los ángeles Samuil, Arragil, Osemil y Razuil para que acompañaran a Enoc en su regreso a la tierra, y ordenó a éste que legara esos libros a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tal sería el origen del libro de Raziel, que fue entregado, según la tradición judía, por el ángel Raziel a Adán, del cual pasó a Noé, Abraham, Jacob, Levi, Moisés y Josué antes de llegar al rey Salomón. Según el Targum sobre el Eclesiastés, cada día el ángel Raziel, erguido sobre el monte Horeb, proclama los secretos de los hombres a toda la humanidad, y su voz resuena alrededor del mundo.